la Odisea eran iglesias que era gente muy próspera, pero de nuevo la contradicción les costaba mucho dar. Y habían otras iglesias que eran muy pobres, pero cuando se les presentaba el momento de dar, abundaban en bendecir a Dios, en ayudar a los demás. Era diferente. Las iglesias prósperas no daban, aportaban menos. En esta ocasión estaban contribuyendo para los pobres de Jerusalén. Usted sabe que con la conquista de Jerusalén, de Israel, y con todas las guerras que hubieron, la gente que estaba ahí se había empobrecido. Y si no pueden revisarlo usted en la historia, es bien interesante porque se había empobrecido. Entonces, para ayudar a ellos, estaba Pablo enviando a alguien a los corintios y les anticipaba gente que fueran y que prepararan el corazón de ellos y les enseñaran a dar. Es interesante porque no quiso ir él y forzarlos, sino mandó a alguien que enseñara primero. Porque no se trata de forzar. Decía nuestro hermano apóstol, los frutos, cuando están verdes, si usted los arranca, el árbol sale una savia, ¿verdad que sí? Pero cuando ya están bien maduros, usted llega, solitos se sueltan facilito. Se necesitaba de que estas personas crecieran y que entendieran el dar a Dios y empezaran a dar con todo su corazón, no por necesidad, no en busca de una prosperidad, sino por amor y por obediencia a Dios. Dios es santo, amén. Por lo que toda relación que se tenga con Él debe ser en esa misma sintonía. De lo contrario, sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Entonces tenemos que buscar esa forma de acercarnos a Dios. Aunque la obediencia es un aprendizaje muy difícil, eso debemos de entenderlo. Es el regreso de los Adanes. Yo solo quiero contarle de la obediencia, es un aprendizaje difícil. No todos aprendemos a obedecer. Y a algunos nos cuesta mucho obedecer. No cuando le dicen algo que le agrada, porque cuando lo envían a hacer algo que es bien agradable, que es bonito, cualquiera va. Yo me recuerdo que hace algunos años había un hombre que tenía mucho dinero y llegaba a la casa de Dios en San Salvador y él había dispuesto en su corazón llegar todos los domingos en la mañana a lavar los baños. Podía pagar para que alguien más lo hiciera, pero él se dispuso para honrar a Dios lavándolos con sus propias manos. No es que esté feo o malo, pero no mucho nos agrada, amén. No mucho nos metemos a esa área. Empezó a agradar a Dios de esa forma, con mucho dinero en sus bolsas, y podía pagar no 1, 5, 10 personas que fueran y hicieran un trabajo ahí. Pero a mí me impactó tanto porque me enseñó a honrar a Dios, a obedecer lo que Dios puso en su corazón, porque eso no se lo dijo a alguien. A él no le dijeron, vení, vas a hacer esto. Me imagino que Dios lo puso en su corazón. Vio una necesidad de Dios y lo puso en su corazón. Y obedeció. La obediencia es fácil cuando nos mandan a hacer algo que nos agrada. Pero cuando ya no nos agrada mucho, ¿verdad que es difícil? ¿No se acuerda cuando estaba chiquito? Yo tengo la imagen clara porque mi hijo tiene 4 años. Cuando yo le voy a comprar un juguete, él hace cualquier cosa que yo le pida. Él ya sabe que tiene premio y él va fascinado a hacer lo que yo le pida. Pero cuando no tiene premio,
Y cuando le pido que haga algo difícil para él de hacer, cuesta un poquito moverlo. ¿No le pasa a usted con sus hijos? ¿No le pasa a usted con sus papás para los que no tienen hijos todavía? Es bien bonito cuando obedecemos y recibimos algo a cambio, y eso en el reino de Dios debe de cambiar. En el reino de Dios hacemos para honrar, para llevar honra, para llevar gloria, para llevar adoración delante del Dios Altísimo, no para recibir. Normalmente cuando es hora de los cumpleaños, pero no sé si usted ha hablado con alguna gente que le cuesta recibir, porque eso yo creo que es la parte más difícil cuando se siente un compromiso. ¿No ha hablado con alguien así? A mí me tocó hace muy poco. Estábamos platicando con alguien y me decía, mira, lo que no me gusta de los cumpleaños es que te obligan, te comprometen, te dan cosas muy chivas. Y después vos, ¿qué haces? Tenés que llevarle algo mejor. Siempre nos comprometen. Y así hacemos con Dios. Queremos llevar honra a Dios. Queremos llevar ofrendas a Dios. Queremos llevar incluso nuestra obediencia a Dios, cambiando con Él. Pero no debe de ser así. Debe de ser un corazón desinteresado, que se quite todas las necesidades que lleva puestas en su mente, que les deje a un lado allá en la puerta y que venga delante de Dios a honrarlo por quien es Él, a honrarlo por lo que Él, a bendecir al Dios Altísimo, a cantarle por quien es Él y adorarle por quien es Él. ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que es difícil o es fácil? Ya lo puse en una dificultad, porque si me dice que sí, se compromete con Dios, y si me dice que no, pues también se compromete con Dios. Es difícil a veces, no siempre, dejar todos los problemas en la puerta. Cuando nos convertimos al Dios Altísimo, normalmente empezamos a pedir y a pedir. Empezamos a solicitar a Dios. Lo primero que nos enseñan es a pedir a Dios. Amén. No digo que esté mal, pero a medida usted avance en el reino de Dios y su justicia, se va a dar cuenta que lo que Dios anhela de usted es que empiece a ofrendar su tiempo, a ofrendar su adoración, a que suba como un perfume grato, y a que el Dios Altísimo se agrade como hizo con Abel y diga, ay, qué adoración tan linda, qué tiempo que dedicó mi hijo honrándome de todo corazón. Es distinto el regreso de los Adanes nacidos de nuevo a una relación expedita con Dios. Eso se refiere a nuestra vieja naturaleza, que no puede ser una ofrenda de la vieja naturaleza, no puede ser una ofrenda con orgullo lo que llevemos delante de Dios, porque no lo va a recibir. A eso se refiere. Estamos regresando al Dios Todopoderoso, estamos regresando al lugar de donde algún día salimos, pero fuimos expulsados de la gloria de Dios, amén, de la presencia de Dios, desde Adán. Y cuando nos convertimos, cuando nacemos de nuevo, ahí es donde empieza una nueva naturaleza a crecer en nosotros, que a medida va creciendo, va siendo agradable a Dios. Vamos honrando a Dios y vamos dejando muchas cosas que no agradaban a Dios. Amén. Todos los seres humanos son enemigos de Dios. Por lo tanto, todo lo que ellos quieren hacer
de ninguna manera podrá agradar a Dios cuando estamos hablando de... Hay gente que hace muchas buenas obras, pero no por eso son salvos. Hay gente que hace muchas cosas buenas a nuestros ojos, pero así como Caín también hizo una obra buena al llevar frutos, pero no eran agradables a Dios porque no obedeció. Por eso es que las obras humanas pueden ser bien recibidas entre nosotros, pero para que sean recibidas en el cielo, deberían de ser desde una nueva naturaleza, para que ya no sean obras humanas, sino sean obras agradables a Dios. No sé si me está comprendiendo, yo lo oigo muy callado. ¿Puede dar usted un aplauso fuerte a nuestro Dios? Amén. Es por eso que Dios extendió su gracia, enviando a Jesucristo a fin de que por la fe en el Hijo de Dios pudiésemos entrar nuevamente a Él, como contrapartida a lo que hizo el primer Adán, que nos entregó. Como está escrito, por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Y todos fueron constituidos pecadores, todos. Asimismo, por la obediencia de uno, el postrer Adán, Jesucristo, todos los que a Él se acercan son constituidos justos. Eso dice Romanos 5:19. Es a partir de esa imputación de justicia, es un término legal aceptado, que el hombre comienza a aprender a obedecer. Primero los rudimentos o las bases del Evangelio, y a medida va avanzando en el reino de Dios, va aprendiendo mucho más. A medida damos pasos y nos metemos a esa agua, a ese río, avanzamos más y honramos más a Dios. No con mucho ni con muy poco, sino con un corazón agradable, no con muchas obras, porque no es por obras, sino con las obras que hagamos con un corazón dispuesto, sean aceptadas delante de Dios. No cualquiera entiende todos estos conceptos, sino aquellos que ya van avanzando en el reino de Dios y su justicia. Es difícil entenderlos. Es difícil el Dios Todopoderoso honrarle y agradarle. A veces traemos delante de Dios todas nuestras cargas, y eso es bíblico que lo hagamos, y está bien, pero no puede ser toda la vida. Si toda la vida estamos trayendo solo cargas delante de Dios y solo venimos a solicitar, debemos de revisar si estamos caminando, si estamos avanzando en el reino de Dios. Debemos de medir hasta dónde avanzamos. Si será que ya se metieron los pies y ya arreglamos nuestro caminar. ¿Será que avanzamos un poco más? ¿Será que ya nos llegó hasta los hombros y nuestro corazón ya está dispuesto? ¿Será que ya logramos que también nuestra mente se meta en el río de Dios? ¿Hasta dónde avanzamos? Así va a ser nuestra obediencia para dar, para entregarnos, para honrar a Dios. O aquello del cual depende, a fin de que los nacidos de nuevo aprendan a depender de Dios solamente. Aprender a dar parece ser una de las lecciones más avanzadas del Evangelio. No es una lección de principiantes. Primeros pasos, como le decía, normalmente nos hablan de hacer un intercambio con Dios, sino de honrar a Dios, de obedecer su palabra, puesto que la mayoría da por que le piden. Nos hablaba nuestro hermano apóstol, que hay muchas iglesias que van y tienen toda una prédica a la hora de orar, de recibir las ofrendas, y enseñan la palabra de Dios, pero
pero en el momento de dar. Y decía, contrástelo, pues, compárelo con nosotros en la iglesia de San Salvador. Los diáconos se paran en el frente y la gente dispuesta a dar se levanta de su lugar y lo trae al alfolí. No por presión. Yo me acuerdo que hace algún tiempo fui a un lugar y la gente se impresionó de la cantidad que recogió un ministro de Dios, pero estaban impactados. Pero están totalmente equivocados porque no estaban agradando a Dios. Está mal que demos mucho, se lo vuelvo a repetir. Honra a Dios con todas sus fuerzas a medida su corazón esté dispuesto a dar. Porque también el que siembra escasamente, ya lo vamos a ver, escasamente recibe. Pero no podemos sembrar con ansiedad, porque la ansiedad de nuestro corazón no se acepta para Dios. Lo que sembramos con ansiedad, Dios no lo recibe. Dios recibe un corazón dispuesto, un corazón libre. Y algunos reaccionan, dice, ante la presión para dar. Sin embargo, esas son las ofrendas que Dios espera. No son las ofrendas que Dios espera, perdón, sino aquellas que nacen de una voluntad libre, totalmente libre. Voluntad. Fíjese que yo hace algún tiempo, hace varios años, empecé a platicar con alguna iglesia que me tocó ir y trabajar con ellos por 4 años aproximadamente, y me tocaba predicar y también me tocaba recoger las ofrendas. Y un buen día yo les empecé a instruir algo que Dios puso en mi corazón y les decía yo: preparen lo que ustedes traen para Dios en casa, hagan sus y sepárenlo de Dios, para que no vengan y den una limosna, pero tampoco vengan y den algo que les dañe el corazón y que les sirva de tristeza. Prepárenlo en casa, y a medida son sus fuerzas y su amor a Dios, usted va a empezar a dar, y en la medida que vaya avanzando va a ver la bendición de Dios en su economía, porque lo que está dando no lo hace por necesidad, no lo hace pidiendo únicamente, sino lo hace honrando a Dios. Pruébelo, de repente le funciona. Ese solo es mi caso, eso es lo que yo viví. De nuevo, los casos que yo le presento como que yo los viví, eso solo es mi caso. Yo se le presento como un ejemplo. Cuando yo empecé a honrar a Dios, Dios empezó a hacer milagros en mi vida, en mi economía, pero también en mi vida. Y eso importa mucho más. Libres, amén. En fe, porque el que no tiene fe tampoco agrada a Dios. Y por amor. Primera de Corintios 9, del 5 al 7. Por tanto, tuve que exhortar a los hermanos que fuesen primero, esto es lo que yo le comentaba antes, a vosotros, y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como una exigencia nuestra. Preparando para que fuera lista su generosidad, para que dieran con amor, con alegría, generosamente. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. De nuevo, se lo insisto, perdone que yo le insista en eso, el que siembra con ansiedad y siembra mucho para recibir mucho, no funciona así el reino de Dios y su justicia. Puede usted sembrar mucho, pero por amor a Dios, no esperando recibir, no haciendo un trueque con Dios. Usted puede hacer negocios con Dios, eso es bíblico, no estoy diciendo yo que no lo sea. Pero la mejor actitud y la ofrenda más agradable a Dios
lo que va a tocar el corazón de Dios. Eso es diferente, es algo que traemos experiencia y como amor, que lo traemos no por necesidad, que lo traemos no por hacer negocios. Hay gente que hace de Dios su compañero, su asociado, y está muy bien, pero tiene que tener mucho cuidado de que la honra y gloria sea llevada al Dios Altísimo. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted va a ofrendar, ¿está usted alegre? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Está usted alegre al llevar su ofrenda al alfolí? ¿Está sintiéndose alegre de honrar a Dios? Fíjese que a mí me gustó mucho una oración. Alguien decía que llevamos de los tesoros de nuestra casa a honrar a Dios. Y en el momento lo primero que pensé, ¿y cuáles tesoros de mi casa? ¿No le ha pasado con algunas oraciones así que usted se queda pensando, ¿cómo así? Pero así debe de ser, de los tesoros de su casa. Lo que usted ama, da por amor y con alegría. No con tristeza, no por necesidad, no porque le devuelvan, sino por amor, con alegría. Amén. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No sé si le ha pasado a usted cuando va en la calle, se acercan a pedir, ¿verdad que sí? Eso es común en todos lados ya. Donde uno va, les tiran la mano y le piden. ¿Alguna vez se ha acercado usted a alguien a darle sin que le pida? Piénselo. ¿Alguna vez ha visto usted una necesidad, pero se acerca usted a darle solo porque ve la necesidad? Es una forma distinta de ver las cosas. Normalmente damos porque nos solicitan. Mire lo que pasó aquí. Esta medida impactó mi corazón de muchas formas. Que está ahí. Vino Elías y un buen día había escasez, había sequía, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? Amén. Quiero saber si me está poniendo atención y si se acuerda de la Biblia. Había sequía y había mucha escasez. Y Dios lo envió donde una mujer a pedirle. Y mire, la primera, hoy le voy a confesar algo que no lo he dicho muchas veces. Mire, la primera vez que lo leí, yo me enojé con Elías. Porque llega donde una mujer que no tenía nada y todos esperamos que llegara muy amablemente y muy cariñoso, la abrazara y empezara a decirle no tengas pena, primero a calmar su corazón y luego a solicitarle cualquier cosa. Él no llegó así. Llegó con un rema de Dios para la vida de esa mujer y le dijo, dame de comer primero a mí. ¿Se acuerda de la mujer? ¿Tienes algo de comer? Le dijo, sí tengo, estoy recogiendo leña para hacer mi última comida. No me queda para más. Mi última comida. Y normalmente eso lo ocupan para pedir, pues no es mi intención.
mi intención es revisar el corazón de ambos. Un hombre de Dios que llevaba un rema y que no se limitó por lo que logró ver, sino que llevó el rema hasta la viuda, hasta la mujer. Hay remas de Dios que van a impactar nuestra vida y nuestra economía y nuestras fuerzas incluso, y a veces nuestra salud. Van a haber remas de Dios para todo lo que nos rodea, pero tenemos que estar con los ojos abiertos y atentos, porque a veces con los remas de Dios nosotros cerramos la puerta. ¿Qué hubiera hecho usted como esa mujer? Yo no sé, pero si yo veo a mi chiquito de 4 años hoy, que decidir si darle de comer a él o a cualquier otro, cualquiera, yo no lo dejo sin comer, perdóneme, pero sí se da cuenta de la medida por un rema de Dios. Entonces cuando sintamos o cuando veamos un rema de Dios, aprovechemos el rema de Dios, pero asegurémonos de que sea un rema de Dios, porque para esa mujer fue la provisión restante para todo lo que duraba la sequía. No fue para un día, no fue para 2. Miren, muchos pasamos angustiados por los momentos difíciles que vive El Salvador. Amén. Pero Dios tiene un rema para nosotros y tenemos que entenderlo. Tenemos que honrarle cuidadosamente, obedeciendo, pero agradando su corazón. Porque si ocupamos mal el rema, o si no hay un rema de Dios para nosotros, no vamos a pasar de ahí. Vamos a volver a estar en el momento difícil. No vamos a salir. ¿Cuántas veces Dios te ha llevado a un momento difícil? ¿Ya lo pensaste? Aquí en la mente. En mente, ¿cuántas veces le ha hecho pasar un momento difícil? ¿Cuántas veces lo ha dejado ahí? Nunca. Dios siempre ha estado, por lo menos conmigo, siempre ha estado y me rescata, pero me ha hecho vivir momentos difíciles. Y cuando salgo de ese momento difícil, mi adoración y mi alabanza no es la misma. Y lo tengo que reconocer. A veces son necesarios para honrar y alabar a Dios. Esta mujer tuvo que dar todo lo que tenía. Tuvo que servirle primero al profeta, al hombre de Dios. Pero ese hombre no iba con manos vacías. No forzó a la mujer, dámelo. No. Le preguntó. Ella pudo haber dicho no. Pudo haber comido, se pudo haber muerto. Eso tenía la opción la mujer. Le dijo 2 veces. No, se lo explicó una vez. Y estoy seguro que si hubiera dicho 2 veces, en la Biblia nos hubieran escrito y le dijo 2 veces, porque la primera vez no hizo caso. Pero no fue así. Una mujer que entendió el rema de Dios, entregó todo lo que tenía, hizo primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y se la trajo. Y después harás para ti, para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le aseguró su comida por muchos días, pero no a cambio de nada más que obediencia, de nada más que obedecer al rema de Dios sin obligar. Por eso yo insisto en eso: cuando damos, deberemos dar por obediencia a Dios, por amor a Dios. Obediencia viene del griego
hupakoe, que es escuchar con atención, es acatamiento o sumisión. ¿Está usted acatando las órdenes de Dios? ¿Está usted sumiso ante las órdenes de Dios? Porque que Dios va a tomar para bendecirle. El que obedece no se queda con manos vacías. El camino a la obediencia. Primero, el vencer el mal con el bien es difícil de entenderlo y de hacerlo. Mire el ejemplo ahí. Usted podría imaginarse así, ¿verdad que no? Son enemigos y pues si yo fuera la oveja ya hubiera salido corriendo ahí. Vencer el mal con el bien. Para explicar la nueva vida en Cristo Jesús es necesario abordar la alegoría del olivo natural, cuya rama principal es Israel. Fue desgajada y en su lugar se implantó la iglesia, es decir, los nacidos de nuevo, que una vez empiezan a ser nutridos por la savia del olivo natural, necesariamente tendrá que dejar de funcionar la savia silvestre. Los olivos silvestres no son utilizables. Eso nos explicaban, no son útiles. Para implantar o para poner un olivo silvestre y que pueda agarrar savia del olivo que da un buen aceite y que logre pegar, tiene que estar la obra de Dios. Tiene que ser porque Dios lo ha separado del mal, de su naturaleza humana, y lo ha hecho funcionar. Hasta que esa savia empiece a funcionar en nosotros, vamos a poder vencer el mal con el bien, a fin de que con el correr del tiempo la nueva rama dé también frutos como los del olivo natural. Es un largo proceso en la vida práctica, de tal manera que en el cambio de fructificación tendrá que jugar la voluntad un papel preponderante. ¿Ya entregó su voluntad a Dios? ¿Amén? ¿Será que ya entregó su voluntad a Dios? Si Dios le dice haz, ¿usted lo haría? Mire, cuando probaron a Abraham, fue muy difícil. A él le dieron un hijo que le habían prometido, pero no estoy hablando de Ismael, sino estoy hablando del hijo que le habían prometido. Se lo dieron. Y él lo cuidó porque de ese hijo iba a venir la multitud de naciones. Amén. ¿Sí se acuerda de esa historia también? Amén. Cuando Dios vio que todo estaba seguro ahí, de haber hecho su plan en el cielo, y le pide lo que le aseguraba una descendencia para probar a Abraham. Mire, cuando yo vi eso me quedé helado pensándolo así como estamos hoy, en un nuevo caminar, en un nuevo fluir de obediencia. Y viene ese hombre y empieza a caminar por 3 días. Sabía que iba a entregar a su único hijo, el que le iba a asegurar una descendencia que le había sido prometida y que había esperado, ¿cuántos años? Ya era un viejito. Ya no pensó que iba a nacer ese bebé. Y después se lo piden. Y lo tenía que sacrificar él. Y lo tenía que entregar él. Así pasa con la voluntad. La voluntad de un ser humano sigue siendo de él hasta que va y la entrega voluntariamente, hasta que entrega
todo su caminar a Dios y depende de Él. Y de ahí en adelante no va a donde Él quiere ir, sino donde el Dios Altísimo habla. Y de ahí en adelante no camina por su propia necesidad ni por su propia emoción, sino porque el Dios Altísimo le dijo ve y haz, o lo detiene y le dice te quedas. A mí me impresiona, a mí me impacta eso, porque ¿y qué si Dios te manda? ¿O qué si Dios te pide que te quedes? Es interesante saber que vamos a estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, a entregar nuestra voluntad, a no hacer nuestro deseo, sino amar a Dios tanto como para despojarnos de lo que más y caminar por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando caminamos delante de Dios, a veces Él nos presenta situaciones no fáciles de sobrellevar. Mire, a mí eso sí me dejó impresionado. Ese hombre ha de haber caminado. ¿Hubiera caminado usted alegre a ofrendar a su hijo? Yo no sé si hubiera podido. Yo creo que no hubiera podido. Yo tengo que ser honesto. Yo todos los días que se levanta ese muchacho y llega a mi cuarto y lo primero que hace es me abraza y me da un beso y me dice buenos días. Y está chiquito. Tener que llevarlo, ponerlo sobre el altar, lo amarró. Y hasta que levantó el cuchillo, Dios lo detuvo. Antes no lo detuvo. Obediencia para dar, para entregar. Eso son los que conocen a Dios, los que han avanzado en el reino de Dios lo pueden hacer. Eso es impresionante, porque el Altísimo de esa forma funciona, haciendo cosas impresionantes. No funciona en otra medida. Hace cosas que no tienen sentido para nuestra mente humana. Pero los que avanzamos en el reino de Dios entendemos y logramos obedecer. Amén. ¿Está listo usted? ¿Está listo usted para obedecer? Entregar nuestra voluntad. Puesto que el dejar de producir las obras adámicas no es nada fácil. Hasta el apóstol Pablo decía: qué difícil es para mí que este cuerpo deje de hacer maldad. Lo bueno no lo puedo hacer. Ahora imagínense nosotros en la medida que hemos avanzado. Yo no sé si ha notado usted qué cosas hace que no agradan a Dios. Si no, hay que pedirle a Dios que nos las empiece a alumbrar. Se va a quedar admirado de cuántas son todavía, aún cuando avanzamos. Amén. No es nada fácil dejar de hacerlas, aunque sabemos que esas obras no son agradables y producen muerte. Y sabemos que producen muerte. Amén. Y sabemos que cuando pecamos eso nos lleva a la muerte. Amén. Pero a veces lo hacemos. Sin embargo, no es con nuestra fuerza humana que vamos a suprimir esa fructificación, sino permitiendo que la provisión de la vida que Cristo nos dispensó tome el control gradualmente de nuestras habilidades. Solo se puede vencer la mala fructificación inclinando nuestra voluntad a hacer el bien, venciendo el mal con el bien. Fíjese que una historia que impactó mi vida fue uno de los predicadores, estos muy conocidos. Dicen que mataron a su hija
El esposo de su hija la mató y la cortó en pedacitos. Y viene el hombre de Dios y Dios, eso hace poco, no le estoy hablando de la Biblia, no se me va a confundir y va a llegar a buscar a su casa. Hace poco. Viene a este hombre de Dios y Dios le habla y le dice: vas a ir y vas a perdonar a este que mató a tu hija y que la cortó en pedazos. Fue a la cárcel, lo abrazó y le dijo: te perdono. Mire, cuando me lo contaron, yo no lo podía creer. Yo le decía: no puede ser. No puede ser. Es imposible que alguien haga eso. Porque lo estamos viendo ¿con qué ojos? El reino de Dios y su justicia no funciona de la misma manera. Solo se puede vencer la mala fructificación, solo se pueden vencer los frutos de maldad inclinando nuestra voluntad a hacer lo bueno, como está escrito, venciendo con el bien el mal. Romanos 11, 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe, sustentas tú a la raíz, sino de esa raíz proviene todo. Por eso hay que vencer el mal con el bien, por eso hay que avanzar en ese camino de Dios. Es cierto, esto es un poquito más confrontante para los que estamos en la obra de Dios ejerciendo un ministerio. No importa el ministerio que usted ejerza, pero los que empezamos a caminar, los que recién nos convertimos, podríamos dar pasos agigantados, podríamos avanzar y podríamos recibir del Dios Altísimo una respuesta distinta si tomamos esto en cuenta. Romanos 12, 20, 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y mucha gente lo ocupa para pelear, ¿verdad que sí? Y dice: ay, no, bueno, voy a ir a saludarlo, voy a ir a darle agua, voy a ir a ayudarlo, porque así se lo va a acabar Dios. No es así como debemos de caminar. Deberíamos de hacerlo no sin malo, sino venciendo el mal con el bien, extendiendo la mano de misericordia, extendiendo una mano de amor en todo tiempo, aún con nuestros enemigos. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire, perdone. Yo me alargué en el tiempo porque le voy a contar. Yo tengo aquí un reloj y mis minutos en el reloj de acá iban muy despacio. No funcionó. Ya son las 7, yo creo que ya es tiempo de terminar. Yo quiero ir al texto de conclusión. Mire cuánto me faltó, perdone que yo me extendí mucho porque estaba viendo el tiempo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todo las cosas, todo lo suficiente, que abundéis para toda buena obra. Hermanos, yo les motivo a obedecer a Dios y a honrarle por amor, a caminar, a avanzar, obedeciendo en todo lo que el Dios Altísimo les sabe.
Y cuando el Dios Altísimo lleve un rema a su vida, aprovéchenlo, porque esa es fuente de vida. Nunca lo deje escapar ningún rema que el Dios Altísimo tenga. Yo quiero orar por usted, aunque yo sé que es un tiempo de enseñanza los jueves. Yo quiero que me permita orar por usted para que el Dios Altísimo se acuerde de usted en todo momento, para que el Dios Altísimo ponga sus alas y le cubra. Padre Celestial, vengo como un ministro puesto bajo autoridad, vengo a bendecir a este pueblo. Vengo a darte gracias porque nos has permitido reunirnos y estar delante de ti. Padre Celestial, mira la vida de mis hermanos. Te pido que tú los guardes en todo tiempo. Te pido que tú les enseñes a honrarte por amor. Que puedan venir delante de ti trayendo una ofrenda agradable. Que puedan venir delante de ti trayendo la obra de sus manos y esta sea recibida en el cielo como un olor grato. Te pido, Padre Celestial, que guardes a cada una de estas familias aquí reunidas. Bendícelos, Señor. Bendícelos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre por tu palabra. Ayúdanos Señor y enséñanos a ser generosos y a darte con liberalidad Señor para tu reino. Gracias Señor por recordarnos que tú eres dueño de todas las cosas. Aún nuestra vida es tuya, te pertenece. Nosotros no somos ni tenemos nada por nosotros mismos, Señor. Padre, te damos gracias, bendice las ofrendas, las aportaciones